hoy en este ciclo de Cafés del CINTE con el doctor Alejandro Asperrué, que es abogado, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultura de la Nación, ha sido este cargo durante muchos años. Así que bueno, hoy viene a contarnos un tema que está actualmente en boga, que es el de la versión electrónica de la postilla de la Haya. Hoy tenemos algunos de los chicos del PEA, que es el programa de entrenamiento para abogados de FORES, que es bueno que estén porque a poco de comenzar a andar la profesión van a encontrarse con documentos apostillados, ¿no? O van a necesitar apostillar documentos. Es algo que se ve, lo van a ver siempre, les diría, por la conexión que nosotros tenemos con el exterior, desde poderes o documentación compartida, todo tipo de documentos apostillados los van a tener que manejar. Así que bueno, hoy el doctor Asperrué nos va a contar en qué estado está la versión electrónica de la postilla, que ya sería lo que concretamente van a empezar dentro de poco a usar los más jóvenes, ¿no? Así que bueno, no hago más presentación y lo dejo entonces a Alejandro que nos cuente. Bueno, muchas gracias, doctor Farías. Yo estoy muy contento de poder colaborar en este tipo de encuentros para avanzar sobre temas que cada vez en el mundo moderno están avanzando a pasos agigantados. La postilla funcionó en forma continua hasta hace algunos años, en que irrumpe en algunos países acompañando las nuevas formas de trabajo en la era digital o en la era informática, y cambia o sale o pretende salir, para decirlo mejor, del soporte papel en el que se ha venido trabajando en forma continua y que hoy se emite en la mayor parte de los países del mundo para todos los documentos, en reemplazarlo por el soporte digital, no en reemplazo del ya obsoleto, habría que decirlo, aún vigente, del soporte papel. Bueno, si les parece, esta presentación es usted ve la postilla innovación tecnológica e implementación. Innovación tecnológica en primer lugar, ¿por qué? Porque la postilla es un sistema de legalizaciones que, aunque en la versión al castellano, al español, dice suprimiendo la legalización. En realidad no es exacta, hay que interpretar porque en definitiva la postilla lo que es una legalización única, porque no es que no hay legalización, no es suprimiendo lo que se llama, lo que tradicionalmente era la cadena de legalizaciones o la legalización consular. Antes del 5 de octubre de 1961, la Convención de la Haya, porque esta también debe puntualizarse, esta es una de las tantas convenciones de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, con sede en la ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos. Es una de las tantas. La característica que tiene esta convención es que es una convención de tipo formal, no es una convención referida a cuestiones de fondo, como son la mayor parte de las convenciones, teniendo como convenciones de fondo las que son propias de algunas cuestiones puntuales del derecho o algunas cuestiones referidas a la cooperación internacional en distintas materias vinculadas con que los países deben necesariamente resolver en función de intereses comunes respecto de determinadas materias. Esta es una convención única referida a las legalizaciones que reemplaza a lo que antes era lo que se llamaba la legalización consular o la cadena de legalización. Esto implicaba que anteriormente, cuando había que legalizar un tipo de documento, se tenía que ir al último funcionario del Estado que emitía el documento y ese funcionario tenía que presentarlo en el consulado del país ante el cual se iba a hacer valer, para que luego se presentara en la Cancillería del país y ahí se autorizara, una vez que el Ministerio local, generalmente Relaciones Exteriores, autorizaba la firma del cónsul de su país en el país emisor de la postilla. Entonces esto era todo un problema administrativo, burocrático, y además con intervención de los consulados y embajadas.
Acá también puede agregarse que las funciones en el mundo moderno son cada vez más intensas, las relaciones internacionales son cada vez más variadas, cada vez más países son parte de distintas convenciones, de distintos... Es decir, ya la globalización es un hecho insoslayable. Entonces, lo que innova innova en primer lugar la propia postilla, es que suprime esa cadena de legalización y hace una única legalización, que es lo que vamos a ver ahora. Y en la versión moderna de la era digital aparece la apostilla electrónica. Es una legalización que se emite electrónicamente y deja de lado, o pretende dejar de lado el papel, porque después vamos a ver que la cosa no es tan sencilla. ¿Dónde se sanciona esta convención? Este es una de las tantas, esta convención, una de las tantas que en el ámbito del derecho internacional privado produce este tipo de documentos que tienen alcance mundial, porque muchísimos países cada vez más son miembros de la Conferencia de la Haya. Bueno, como norma de derecho internacional, porque todos los que han pasado por una facultad de derecho, esto en lo básico lo han visto. Bueno, la Conferencia de la Haya celebró su primera reunión en el 93 y pasó a ser una organización intergubernamental en el 55. Y esto es importante porque es gobernada y financiada por los países miembros. ¿Cuáles son los países miembros? Los que se han adherido a la Conferencia de la Haya, no los que se adhieren a las distintas convenciones. Después hay los que son miembros y los que no son miembros. Se creó la Oficina Regional de América Latina. Esto es importante porque la globalización implicó una necesaria participación de los países en forma un poco más localizada respecto de las necesidades del ámbito regional en el que operan. Entonces, la Conferencia de la Haya decidió crear la primera oficina regional en el mundo, en América Latina, en Buenos Aires, y con ubicación física todavía hoy en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y está en la misma oficina donde estuve yo trabajando, en la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, en un espacio ahí próximo. Y la gente que trabaja han sido compañeros de trabajo míos en el Ministerio. Bueno, y ahora se creó una nueva oficina regional en Hong Kong, que se acaba de inaugurar, el convenio de la apostilla. Esto hoy forman parte del convenio un total de 106 estados. Esta es la convención que tiene más países miembros. Bueno, ¿qué pretende esto? La apostilla electrónica y los registros electrónicos son dos cosas distintas que operan simultáneamente o en forma separada, pero que obedecen a una misma finalidad. La misma finalidad es ir saliendo de los registros burocráticos o administrativos normales con los que se usan hasta ahora, ficheros, carpetas, biblioratos, papeles, en definitiva papeles, hacia registros de tipo digital o electrónico. Esta ha sido aprobada por la ley 23458, la convención, y ahora vamos al artículo 1. Que deben ser presentados en el territorio de otro estado contratante. Y este es un dato importante, es que la convención funciona siempre que los dos países, el que emite el documento y aquel en el que se ha de hacer valer, tienen que ser los dos miembros de la convención. Si no, habrá que recurrir a la tradicional cadena consular. Para que los más jóvenes tengan una noción más exacta de los documentos a los que se refiere, hablamos de poderes, de partidas de nacimiento, partidas de función, otro tipo de documentos.
todo lo que tenga que ver con el estado del estado civil de capacidad de las personas, Claro, todos civil de esos. capacidad. Después hay también certificados de estudio, pero siempre son documentos oficiales. La mayor parte están referidos a lo que tiene que ver o con poderes o con estado civil y capacidad de las personas, porque ahí hay una gama de distintos documentos, depende de las distintas situaciones. Artículo 2. Cada Estado contratante eximirá la legalización de los documentos a los que se aplique la presente convención y deberán ser presentados en su territorio. Eximirá de la legalización. Está bien el término, porque lo que pretende es ir hacia una nueva legalización. Eximirá de la legalización hay que entenderlo en los términos de la legalización tradicional, la convención de la cadena consular o la cadena de... Este es importante porque es la esencia finalmente de la... de conformidad con lo previsto en el artículo 4. Es decir, se emite una apostilla en un soporte papel y se hace una anotación en un registro. ¿En qué tipo de registro? Bueno, en la era no digital o en los países que todavía no tienen los registros electrónicos, lo van a sentar en un cuaderno, lo van a sentar en un libro, lo van a sentar en un fichero y lo van a sentar en un soporte papel, cualquiera que sea. ¿Y cómo opera esto? Esto opera un poco, tendría que haber un control. Los países que son signatarios de esta convención en la versión no electrónica, digámoslo, sino en la versión tradicional, ¿cómo convalidarían o asegurarían la legalidad, la autenticidad, para decirlo, la autenticidad de la legalización? Y en general consistiría en ponerse en comunicación con el país emisor y preguntarle por teléfono, fax o lo que sea, si tal documento que está, eso se hace o no se hace. En principio habría que decir que no se hace. Con lo cual se da por supuesto que no es que no lo hagan. Lo que pasa es que no se hace en todos los casos. Por eso ha habido fraude. Y la finalidad, entre otras, y muy importante, de la apostilla electrónica es que prácticamente elimina la posibilidad de fraude. Imposibilidad de fraude absoluta no hay, porque es imposible, basta que ver los hackers, basta ver lo que pasó con el señor Snowden, para ver que no hay imposibilidad absoluta. Lo que hay es un grado muy alto de probabilidad de que eso no ocurra. Muy alto. ¿Por qué? Porque está en cabeza de los gobiernos y está dominado y armado en primer lugar y establecido en ámbitos oficiales, depende en qué organismo oficial, y esto le da una seguridad mucho más terminante que la emitida en un papel con un sello y una firma. Este es el modelo de la apostilla. Este modelo tiene que estar en cualquier documento emitido en cualquier idioma y con cualquier tipo de escritura, no necesariamente la que usamos en el mundo occidental. Pero tiene que decir arriba, Convención de la Haya del 5 de octubre de 1960. Esto es una regla básica, no puede no decir lo que dice. Después tiene que decir lo mismo ahí en los idiomas de los países, pero arriba tiene que rezar ese dato en forma necesaria. Y ustedes ven que son una serie de en abajo, el número, sello, timbre y firma. Entonces, en una palabra, después lo vamos a ver en concreto, una palabra lo que se está haciendo es emitir un documento en papel, se vuelcan los datos en ese documento y al final se le da un número de una fecha determinada y firma una persona con un sello. Eso es la apostilla y después sigue el procedimiento que les contaba, que tenía que ir a hacerse la cadena de legalización. En la medida en que esto suplanta, no había tal cosa, ahora se hace todo eso, solo que queda la necesidad de verificar si esa autenticidad es cierta. Entonces cambiamos el sistema, no hay más de una intervención, hay una sola intervención de un solo funcionario del Estado que emite y a dónde va a ir a hacer
valgan los efectos, será el que lo reciba el que determinará o no, si ejerce el control, la autenticidad de dicho. Bueno, el documento a lo que se aplica. Y a estos son, por el contrario, a los que no se aplican. Es decir, que hay, digamos, tres ámbitos en los que los privados, que no son, salvo que tienen intervención oficial última, que es el caso que vimos anteriormente, los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos y, por último, todo lo que tiene que ver con el mundo comercial, es decir, las operaciones de importación y exportación fundamentalmente. Eso también está. Todo eso queda fuera. Tienen ámbitos con normas propias, entonces no son susceptibles de apostillar. Ahora vamos a ir viendo cómo poco a poco, y a raíz de las innovaciones tecnológicas, esto es lo que decíamos de los TIC, se ha ido avanzando con la doble finalidad de ir eliminando el soporte papel por sus inconvenientes, que son varios, y ir acompañando el proceso informático moderno que necesariamente ha invadido prácticamente todas las actividades públicas y privadas. Hoy nadie puede trabajar en un ámbito mínimamente importante sin una computadora, implica un medio electrónico informático en reemplazo de todo lo que hacíamos antes con el papel, el lápiz y todo lo demás. Hoy el lápiz es el mouse, el teclado, y el papel está suplantado por lo que se refleja en la pantalla de la computadora, en la notebook, en la netbook o hasta en el mismo telefonito que hizo la conferencia de la. En el año 2003, ustedes ven que todo lo que tiene que ver, y esto basta por sentarnos a agarrar un teclado y una computadora, nosotros tenemos un margen de maniobra y de posibilidades mucho más amplio que todo lo que significa tener que ir a buscar un bibliorato, una carpeta, un registro, un cuaderno de ese tipo, cuando todos vamos entrando hasta no solo nuestros propios archivos, los de la entidad o organismo en el que trabajamos, el estudio jurídico, lo que sea, sino también en acceder a las fuentes de información hoy absolutamente necesarias como las que puede dar Google, por ejemplo. Entonces, en un mismo sistema informático tenemos no solo el acceso a todos los archivos propios, sino toda la información que surge de los grandes buscadores. Ustedes ven que no solo apunta a una mayor eficiencia, sino que también pretende disminuir los costos. Hoy, evidentemente, el papel, no solo con un problema de tipo ambiental, que es importantísimo. Ustedes ven que yo cuando estudiaba, en mi caso, no había derecho agrario y minero en el plan de estudio de la facultad, pero no existía derecho ambiental como tal, no existía derecho informático. Es decir, hay una serie de disciplinas nuevas que son respuestas a los cambios absolutamente importantes que se van presentando y también de alcance global, que se ven presentando en un mundo que evoluciona cada vez más aceleradamente. Bueno, y además esta cosa que también se las quiero comentar, que es importante porque está vinculada con los casos prácticos que nosotros tuvimos que intervenir, en particular con nuestros dictámenes en la Cancillería, para lograr que se aceptara en la Argentina la apostilla electrónica de unos documentos presentados por ciudadanos españoles y colombianos. Señaló además que el espíritu y la letra del convenio no constituyen un obstáculo a la utilización de tecnologías modernas que pueden mejorar su aplicación funcional. ¿Por qué? Porque en el año 1961, cuando se sanciona esta convención, no existía nada de todo este
estos sistemas de trabajo, estos sistemas de, digamos, de comunicación que permitían resolver cuestiones que hoy se tratan y se resuelven de una forma distinta. No hay palabra alguna en el texto de la Convención que hable sobre innovaciones tecnológicas o su implementación, pero sí la Comisión del año 2003 se encargó no solo de lo que estamos señalando en el primer párrafo, sino también de señalar que en el espíritu de la Convención no hay nada que se oponga a la utilización de los nuevos sistemas informáticos para implementar lo que en definitiva se tradujo en la postilla electrónica y los registros electrónicos. La Conferencia de La Haya tiene reuniones periódicas sobre determinados temas. En su momento agrupaba algunas convenciones para tratarlas en forma conjunta, pero a medida que el tema, y este en particular, iba avanzando hacia una especialización cada vez mayor, se consideró necesario desprenderlo de ese tipo de reuniones en las que era una parte, uno de los temas, y llevarlo a un foro único, especial, donde se tratara nada más que las cuestiones de la apostilla. A mí me tocó estar en el primer caso, yo estuve en La Haya en el año 2009, donde se trató, la convención que participé, estaba referida a los 4 temas: notificaciones, obtención de prueba, en la Convención sobre el acceso a la justicia, que no es parte de la República Argentina, y lo de la apostilla. Se trataban los 4 temas. Después, en nuevas reuniones, se vio que la cuestión de la apostilla electrónica, de los registros electrónicos, seguían siendo una necesidad cada vez mayor y ya se iba hacia la implementación por parte, por lo menos de algunos países que ya estaban ensayando su implementación en el ámbito nacional, de modo que se decidió desgajar o separar ese tema de la apostilla, que ya había tenido una adultez propia como para tener su propio ámbito de actuación en un foro específico, en un foro especial, y no estar agrupado en las convenciones tradicionales. Entonces hoy, en el mundo, en las reuniones, se siguen, entonces en La Haya, en las que se ha salido la Convención de la Apostilla y se siguen tratando notificación, prueba, acceso a la justicia, como las convenciones propias de La Haya formal eleccional, y se separa y se hace un foro específico. Y en el año hubo varios, los últimos que son los que ya tomaron más envergadura, porque más importancia además en el tratamiento doctrinario y específico sobre el tema, porque se había avanzado mucho ya en la implementación por parte de algunos países, que ahora luego los vamos a ver en concreto, en forma compasada entre esas reuniones de la apostilla y ya la implementación concreta que hacían algunos países y los estudios que estaban haciendo. En mérito a ello, bueno, se celebraron los 6 foros sobre la apostilla electrónica en Esmirna, Turquía y España, y luego en Montevideo en el año 2003. Y yo estuve como delegado de la República Argentina, me tocó participar en el año 2003 en Montevideo en el 8º foro de la apostilla. El 9º foro ya se realizó en el año 2014 en Hong Kong y será organizado en colaboración con esa segunda oficina local de la conferencia de La Haya. Bueno, y ahora vamos a cosas muy puntuales, muy concretas, que acá el doctor Farías será un experto en el tema. Y tiene 2 componentes. Todo aquello que va a, digamos, concentrar la información de todo lo que se emite y todo lo que se recibe en materia de apostilla electrónica.
registro electrónico. Acá ya estamos fuera del mundo del papel, absoluta y totalmente. Documento electrónico redactado en soporte electrónico que incorpora datos que están firmados electrónicamente. Y acá seguimos avanzando porque ya no hay firma, no hay papel, no hay sello, no hay nada de lo que tradicionalmente estábamos habituados a conocer o a tramitar en la apostilla emitida en soporte papel. Código seguro de verificación, pues esto es un aspecto muy técnico, creo que procedimiento de verificación. Bueno, el nuevo mecanismo de verificación se diferencia del anterior. El anterior, les decía, consistía en llamar, de alguna forma, comunicarse de alguna forma con el país emisor y decirle que tengo un documento con tales datos, ha sido emitido por ustedes y eso bien no lo se lo hacía. Creo que muchos lo hacían y seguramente es así, pero no todos lo hacían de forma segura porque bueno, implica un trabajo, una demora para el solicitante, un trabajo adicional, ponerse en comunicación, con qué medio, no anda la línea, no funciona el fax, una serie de inconvenientes que a lo mejor, y esto dio en muchas ocasiones que se realizaron. Bueno, ahora vamos, antes de pasar a los casos concretos, les voy a colocar los países que han anotado el registro electrónico. Van a ver que son mucho menos los de la apostilla. Todos estos países lo que van a ir avanzando en su momento es hacia la apostilla electrónica. Pero por ahora tienen, en vez de los registros usuales de tipo administrativo, tienen un registro, cada país lo hará de la forma que entiende apropiada. Como ven ustedes, no todo Estados Unidos. Y ustedes ven acá, hay países de primer nivel que no están, y hay países como Perú, o Bulgaria, o Uruguay, que no está Suiza, no está Italia, está Francia. En una palabra, todo eso todavía es un mundo un poco disímil y no está asociado en forma directa al avance tecnológico de esos países de primera línea. Y ahora los países que han adoptado la apostilla electrónica. Estos son los que oficialmente, como ya ven ustedes, son muy pocos. Información al 5 de junio, puede ser que hoy hubiera alguno más. A mí no me cabe duda que la seguridad que brindan los estados con los sistemas operativos hasta llegar a los registros de la apostilla electrónica no ofrecen ninguna comparación con el sistema anterior en cuanto a la autenticidad de los documentos. Repito que puede haber posibilidades de una inserción no debida y falsearse la información respecto a la autenticidad del documento, pero es altamente. Está todo previsto como para que la solución opere. En el foro celebrado en Montevideo hubo intervención de varios países y estuvieron exponiendo las autoridades competentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto de España como de Colombia, sobre estos temas, aparte de algunos otros países, pero destaco España y Colombia porque son los que han implementado las apostillas electrónicas, además de los mencionados en el listado que hemos visto en una exposición anterior, en una diapositiva anterior, pero los únicos que han presentado documentos en la Argentina que han planteado problemas, que todavía se siguen planteando problemas, pero ahora vamos a analizarlos en concreto, han sido los presentados por nacionales de Colombia y de España. La apostilla de España. Ahora vamos a lo mismo. El que hizo España, ¿cuál es lo mismo que hizo Colombia?
Esto ha democratizado, ha generalizado el acceso a la información por parte de todos los interesados que son tenedores de una apostilla, de un documento apostillado electrónicamente. Este aspecto es fundamental porque no solo se avanza hacia la sustitución del papel, la creación de registros, sino también la seguridad jurídica y el acceso a la información por parte de los ciudadanos del país que establece un sistema informático moderno. Ahora, quiero marcar una diferencia. Colombia no emite más apostillas en papel, emite solo apostillas electrónicas. Fue el primer país que lo hizo y solo emite apostillas. En cambio, España está emitiendo en forma simultánea hasta que todas las provincias de España hace convivir los dos sistemas en forma provisoria, hasta que sea reemplazado. Pero sin embargo los dos convergen en el registro hacia un registro único y hacia una apostilla única que va a ser la apostilla digital. Esta palabra va a terminar siendo como Colombia, lo están haciendo. ¿En qué consistió? En la Argentina se presentaba, a mí me tocó intervenir en muchos casos, yo tuve que hacer los dictámenes, estuve en la reunión con gente del Ministerio y con gente del registro porque se presentaban documentos apostillados electrónicamente de partidas de nacimiento, divorcio, de función, etc. En particular, especialmente eran las referidas a divorcio o matrimonio. Venían de Colombia y de España. El registro, el Estado Civil, el registro civil de la Ciudad de Uruguay, no aceptaba y entonces, bueno, hubo una serie de inconvenientes, llegó a conocimiento del Ministerio, se planteó el tema por unos interesados colombianos, tuvimos una reunión al registro, ellos dijeron que había que ajustarse a la ley de firma digital, y la cuestión no prosperó salvo en un primer caso que fue el que en forma progresiva hizo que el registro tuviera que aceptar finalmente la inscripción, pero luego de la intervención judicial, que no era la finalidad para que se pueda hacer valer un documento emitido por un país en forma con una apostilla electrónica, tener que ir a pedirle a los jueces que le den su caída, y eso fue lo que ocurrió en la Argentina, todavía está, aunque en vías posibles al no admitir la validez vinculada al documento, pues se entiende que aquel no contiene una apostilla en soporte. Fíjense lo que decía el registro, lo que dice, que no contiene la apostilla en soporte papel, que es la legalmente válida, propuesto por escrito. Es la apostilla en papel, no la tiene, y es la única que es válida, es la apostilla en papel. O sea que le da preeminencia a la reglamentación interna por sobre un tratado de rango constitucional. Exactamente. Acá quiero aclarar una cosa. Esta interpretación del registro es la que obligó a los interesados a recurrir a los jueces. En una palabra, desvirtuó la finalidad, que es que un país que ha adherido al convenio acepte la apostilla electrónica. Y ocurre lo que dice el doctor Farías, en el sentido de que privilegió una norma interna por encima de un protector. Y último párrafo, que también lo quiero señalar como importante, y se encuentre vigente un acuerdo de reciprocidad entre el país que emite el documento y la República Argentina. En una palabra, la visión y la postura evidenciada por el registro civil es no solo no reconocer la apostilla electrónica, sino además hacer prevalecer una ley nacional por encima de un tratado internacional y además exigir el cumplimiento de la existencia de un tratado de reciprocidad entre el país emisor y el país emisor. ¿Qué ocasionó esto? Esto ocasionó que los juzgados civiles
Bueno, ¿qué ocurrió? A raíz de eso hubo unos primeros casos, los tuve en un análisis, los estudié yo, porque había tenido una intervención previa en una reunión con el registro que tratamos de considerar el tema, no coincidimos en interpretación, se suscitó la negativa tanto de migraciones, pero en particular del registro civil, y te obligó a que el ministerio, a que los interesados recurrieran a la justicia. La justicia oficiaba al ministerio, el ministerio producía los dictámenes, la Dirección de Experiencia Jurídica Internacional hacía los dictámenes, respondía, y en todos los casos, estos 11, el último también va a ocurrir, en todos los casos previo al dictamen del fiscal y con el dictamen de la Cancillería, se decidió por parte de la justicia en oficial al registro civil para que inscribiera la documentación con la copia electrónica y pudiera ese documento surtir los efectos legales para los que estaba destinado en la República. Dictamen de la Cancillería. Primero, los propósitos de alcance de la Ley 25.000 son ajenos a los de la Convención de la Corte. Estamos en orden, regula una cuestión referida al ámbito nacional y a cuestiones puntuales respecto de todo lo que el mismo articulado de la Ley de Firma Digital trata, pero en modo alguno puede extenderse a interferir o condicionar la implementación de una apostilla que está sostenida o fundada en un tratado internacional. Son dos ámbitos completamente distintos, no tienen nada que ver. Si la visión es, de acuerdo al registro, esta es la ley válida, tiene que haber soporte papel y tiene que haber un convenio de reciprocidad desde un punto de vista, si no existiera una convención internacional, podrá requerir todo lo que entiende que corresponde, pero no es este el caso, porque lo que es una convención internacional. Pero esa convención internacional, además, vamos a esto. Además, hay un artículo 27, todo esto yo lo puse en los dictámenes que se oficiaron en respuesta, que se contestaron en respuesta a la oficina del Ministerio, para hacer un marco legal completo donde quedara bien definido el tema de la prevalencia de las normas por encima de toda otra consideración. En cuanto a la no existencia de un acuerdo, otro punto importante. En cuanto a la no existencia de acuerdo de reciprocidad firmado entre Argentina y el Estado por procedimiento, debe puntualizarse que prima en el caso la vigencia de una convención multilateral específica en la materia que regula específicamente el tema en forma detallada. Y es una ley especial, y la ley especial deroga a la ley general, si queremos aplicar estos modos de hacer prevalecer normas de unas contra otras. Así como ley posterior deroga anterior, ley especial deroga la general. ¿Qué más específico, qué más especial que una convención que trata lo de la cosa? Y esto desplaza a toda exigencia, no solo a toda la ley, sino a esa exigencia también de que haya un convenio de reciprocidad. Por eso se concluye que la ley no puede condicionar la implementación de las cosas. Dictamen de Cancillería. Y acá hay otro punto, este es un dictamen que también se produjo. Conclusión. Ahora, el problema se suscita también porque acá no se ha implementado o no se piensa implementar, me imagino, en lo inmediato un sistema de apostillas electrónicas, o al menos un registro electrónico de las apostillas para ponerse a tono con estos otros países. ¿Quién lo tiene que hacer? No, lo tiene que hacer la Cancillería. Lo que pasa es que yo lo hablé con la gente de la Dirección de Asuntos Consulares, que estuvo conmigo la directora en la reunión de Montevideo. El problema es que muchos países tienen, hay varios problemas. Uno es
la estructura geográfica. Por ejemplo, en Argentina, la Cancillería ha celebrado un convenio con la Federación de Escribanos. Entonces, los escribanos en las distintas provincias pueden emitir la apostilla común, soporte papel. Trasladar todo ese sistema es un poco complejo porque hay que armar toda una red informática, porque si no habría que quitarlo y decir, la ventaja es que como la Argentina es un país muy extenso territorialmente, antes había que bajar a Buenos Aires o mandar la documentación para que se apostillara. Entonces una forma de descentralizar la emisión de la apostilla fue que se celebró ese convenio con la Federación de Colegios de Escribanos y opera muy bien. Entonces los escribanos emiten, escribanos tienen función paraestatal, digamos, entonces emiten la apostilla electrónica sobre el documento público en las condiciones que hemos visto, y el tema funciona porque solucionó el problema de tener que enviar o venir a Buenos Aires. Entonces ya está todo. Y esto ocurre en varios países según las estructuras geográficas y quienes están emitiendo apostillas. Entonces ese es un primer problema. En segundo lugar, otro problema es el de la habitual, es decir, aquella clásica resistencia al cambio, donde la gente está acostumbrada a trabajar de determinada manera y luego tiene que avanzar hacia otro sistema y no es tan fácil, aún los sistemas electrónicos, porque fíjense que aunque mucha gente hoy trabaja con los sistemas informáticos, aunque la apostilla electrónica es un sistema informático, hay también una resistencia al cambio. Hay reticencia a pasar incluso de un sistema informático a otro, uno más evolucionado. Es decir, ese es otro problema. Y el otro problema también es que hay que convencer a las autoridades en que se embarquen, que sería la Cancillería, desembarquen en un proyecto a largo plazo con los medios, el fondo suficiente, la decisión administrativa, etc., una serie de cosas. Lo que sí es cierto, y lo positivo, es que todo esto va a avanzar inevitablemente hacia una sola emisión de apostilla que va a ser la electrónica. ¿Cuándo y cómo? Y dependerá del impulso que los países den a sus propias, interpretaciones de lo que en el orden de las decisiones de políticas públicas entienden cuáles son las que pueden tener prioridad, porque esto no se puede no hacer sino con una cantidad de elementos técnicos y además con los fondos suficientes como para hacer la implementación. Bueno, dos cosas les quiero mostrar. Una de ellas... Mientras tanto, yo quería también comentar que es bastante frustrante, ¿no?, el hecho de que fuimos, creo que de los primeros, si no el primer país en tener una ley de firma digital que se usa realmente para impedir antes que para promover algo, porque la firma digital, por lo pronto la administración pública nunca se llegó a ver, y lejos de ello, la administración pública la está usando como para establecer un obstáculo, ¿no? Para decir, no, acá me dicen que si no está aceptado el certificador extranjero por nuestros certificadores no existe. O sea que es bastante frustrante, ¿no?, desde ese punto, ¿no?, que tengamos algo que es para hacer algo y lo impide. Sí, sí. Bueno, yo les quiero, por ejemplo, comentar un par de cosas respecto de las apostillas electrónicas y la intervención que tuvieron. Hay varios países que intervinieron en la... Por ejemplo, hay países como Uruguay, como Bolivia, como Perú, como Nicaragua, como Guatemala, que están iniciando los estudios para poder implementar la apostilla y primero los registros simultáneamente. Por ejemplo, desde los participantes, felicitar a las autoridades competentes que llegan a más de 150 en 18 estados, que ya han aprobado uno o ambos componentes de la apostilla electrónica. Uno es la apostilla y otro es el registro. Tenemos las jurisdicciones que han adoptado la apostilla electrónica desde la celebración del 7º foro sobre la apostilla electrónica celebrada en Esmirna en el 2012. A saber, Irlanda, Eslovenia, 11 tribunales de distrito, Nicaragua y Uruguay. Bueno, ustedes ven que pocos países van avanzando, pero van avanzando en forma segura. Uruguay ha realizado esfuerzos para implementar la Convención sobre la Apostilla y se encuentra en los inicios
del proceso de descentralización del sistema. Fíjense, Uruguay es un país chiquito, en proceso de descentralización en miras a la inclusión e integración social de todos sus ciudadanos, porque acá una cosa importante es que los ciudadanos puedan acceder a la información directamente de un país, no hablemos de nuestro territorio, el país, el acceso a la información, pero la dificultad que tiene la Argentina es que territorialmente es mucho más grande que Uruguay, entonces en Uruguay, que tiene problemas también, imagínense la Argentina, la verdad no debe saber. Bueno, veamos un caso de apostilla electrónica. Esta es una típica, si quieren yo se los paso, es una apostilla que ha sido emitida electrónicamente. Y después les voy a mostrar el documento. Acá. Claro, se nota que es un documento en PDF con una firma, acá es donde va la firma electrónica, digamos, que se fue certificada como válido. Hay un procedimiento. Sí, exacto. Pero ustedes ven que la cabeza apostilla y después tiene los mismos datos que estábamos viendo que son los necesarios. Esta, aunque no corresponda, es una verificación que yo hice, me dan una serie de datos, yo verifico o entro en la página del gobierno y tengo esos datos, no es la misma, no coincide esta con esta, pero ingreso, sigo el itinerario que me indica la secuencia y llego a que me aparezca la apostilla electrónica, me dice que no había, la puedo imprimir y con eso lo que hicimos fue acompañar a las notas donde contestábamos a los juzgados los oficios sobre la validez. Quería preguntar si esta verificación la hace siempre un ente que tiene su mano, digamos, la apostilla, lo verifica o es pública. ¿Cualquiera puede verificar? Cualquiera que tenga un interés. Ajá. Sí. Puede ser legítimo, no. Pero digamos cualquiera. Esta es la finalidad, es que cualquier interesado, no ya una oficina gubernamental, cualquier interesado, cualquier ciudadano puede acceder a esa información. Para hacerla valer, en estos casos, si se presenta el documento en una oficina pública, lógicamente que el funcionario tendrá que, si quiere, verificarlo, porque como no va a tener el soporte papel con el sello y la firma, va a tener que recurrir para determinar la autenticidad a un sistema de verificación informática. Entonces va a consignar algunos de los datos que están ahí. Una vez que ingresa todos los datos va a aparecer una verificación que le va a decir que el documento es el mismo que tiene en la mano, en papel común. Por eso no lo acepta el registro, porque es un papel común. El interesado va con una fotocopia simple. Esa fotocopia simple es la que se emitió. Ahí debería verificar el registro de realmente. Claro, entonces lo que hay que hacer, que es lo que hice yo en cada uno de los casos, para asegurar y reforzar en la contestación de la nota del Ministerio al juzgado, era hacer el mismo ejercicio que debería hacer quien va a controlar desde el punto de vista público. A veces hay unos numeritos que son muy chiquititos y que es difícil leerlo. Entonces lo que hay que hacer, ensayo y error hasta acertar. Me ocurrió un par de veces que no pude obtener resultados, pero después me fijé bien porque el cero está cruzado, distingue la O con la barra diagonal. Entonces hay que, a veces la copia que uno tiene, que es una copia simple en papel, no es totalmente legible, entonces hay que ensayar. Pero en todos los casos, con paciencia, logré en todos los casos, ingresar a la página, verificar y luego, para acompañar la nota, imprimir lo que sería esto. Yo tenía esto por un lado y después la verificación, entonces lo acompañamos al juzgado y el juzgado ordenaba, y ahora les leo lo último, que sería, este es el juzgado 12, teníamos una lista de 11, este es el juzgado 12. Es sobre información sumaria, las causas son información sumaria o reconocimiento del centro, el reconocimiento del centro. Bueno, la resolución judicial es del 18 de marzo del 2014, ustedes van a ver que prácticamente en este juzgado, es el 92, pero está firmado por el juez del juzgado civil 25, que prácticamente utiliza algunos de los términos que nosotros
habíamos expuesto en la... Entonces dice, autos y vistos, 18 de marzo del 2014, atento a lo solicitado, a forestar lo que resulta de la documentación acompañada, la cual adjunta la postilla del instrumento extranjero, el que es en forma electrónica, por lo que el registro de Estado civil es capaz de las personas dictamina forma a toca 17 que tal documentación carece efecto jurídico para la Argentina en razón de no haber suscrito convenio con la autoridad certificante de la firma digital que permite tener por válido el documento electrónico conforme la ley 23505 de firma digital. No es esa. No era eso. 25506. Bueno, manifestando se podría ordenar una inscripción supletoria. Ya el registro hay que entender que hasta le ha aconsejado a algunos que vayan directamente a la justicia porque se va a hacer todo más rápido. Lo que tendría que hacer el registro es modificar el criterio. Bueno, de todas maneras, está diciendo que se podría ordenar una inscripción supletoria. Que a pocas 19, el señor fiscal por su parte sugiere la intervención a la Dirección de Defensa Civil Internacional del Ministerio de Relaciones a fin de poder dictaminar en relación a la posibilidad de Forestal. La Forestal, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería, manifiesta que el Gobierno de España innova en la materia, pues agrega la emisión de apostillas tradicionales en el papel la emisión por vía electrónica. Estas circunstancias no alteran el objetivo previsto por la Convención, que es lo que estamos diciendo, pues existen los mecanismos de verificación indicados en el artículo 3, inciso primero, del párrafo primero de la Convención. Si bien por una vía distinta, ahora online, la verificación se realiza siguiendo de forma inmediata a la dirección de cada país está prevista para su consulta, que era lo que decimos nosotros hasta ahora. Asimismo, manifiesta que la República Argentina y el Reino de España son estados signatarios de la Convención de la Haya de 1951. Esta convención tiene jerarquía superior a las leyes por imperio establecido en el artículo 75 y 22 de la Constitución Nacional. Continúa diciendo que someter la validez de apostillado electrónicamente a las exigencias del artículo 16 de la ley implicaría en los hechos invertir la jerarquía normativa impuesta por la Convención sobre el derecho de los tratados antecitada, que alimenté al artículo 27, en cuanto a no existente un acuerdo de reciprocidad firmado entre la República Argentina y el Estado del cual posee el documento, debe puntualizarse que prima en el caso la vigencia multilateral específica en la materia, ley especial, la Convención de la Apostilla, que desplaza toda exigencia del lenguaje de ese mismo. A ver, que desplaza toda exigencia de la firma digital. Forzoso concluir, por lo tanto, que la ley no puede condicionar la implementación electrónica de la apostilla. Informa que son varios países que ya han implementado este sistema de apostilla y que otros que lo tienen en escrito. Por esta parte, en la acogida argentina, el tema ha tenido favorable acogida y nombra a Foja 31 en los casos en los que se ha resuelto sobre el tema de inscripción. En cada caso, en cada oficio que hoy va agregando los juzgados de los que ya había sentencia favorable. De modo que a una nueva oficio de un juzgado yo le agregaba en la contestación cuáles los había resuelto para decir que se está formando, efectivamente así fue, una pequeña jurisprudencia en forma uniforme respecto de la solución del tema. Y ya termino. Concluye el dictamen que entiende que las apostillas emitidas por España en los términos de la Convención son válidas para nuestro país. De acuerdo a tal, el fiscal dictamina que a la luz de lo dictaminado por el Ministerio de Relaciones Exteriores considera que se puede acceder a lo solicitado en el registro de admisión. Resuelve hacer lugar a la inscripción en el registro del matrimonio celebrado a los fines de indicar libre servicio del Estado civil de capacidad de persona de documento. Firmado por el juez de publicación, juzgado 25, pero una resolución del juzgado 22 y una resolución que en el juzgado 25 luego de la referencia al juez una resolución similar, de modo que ya repetir prácticamente. Una última aclaración, acá se habla que el registro dice, el registro podría, y así lo he indicado, y así han salido algunas sentencias, hacer una inscripción supletoria. Entonces yo en un momento pregunté, ¿qué es esto de una inscripción supletoria? Entonces fui a hablar en uno de los expedientes que después ya se resolvió favorablemente y hubo sentencia e inscripción, con lo cual terminó el tema. Fui a hablar con la secretaria y le dije, pero ¿qué es esto de inscripción supletoria? Que hablan los juzgados, que el registro dice se puede inscribir supletoriamente, una vez que el juzgado dice, escribe, entonces lo escriben supletoriamente. Entonces le hablo a la secretaria del juzgado y me dice, bueno, es supletoria hasta el día en que venga el documento original. Yo me di cuenta que no entendían absolutamente nada, porque el documento original sería documento papel,
Pero, claro, sería decir, no, hasta que venga el papel, es decir, se emitió electrónicamente, pero este provisorio, porque el verdadero, el que va a hacer convertir la sentencia no supletoria, o la inscripción, para decirlo mejor, una inscripción no supletoria, va a ser el soporte de papel. Es un imposible, nunca va a ocurrir eso, porque si el caso de España lo emite por ahora una provincia que no lo tiene emitido electrónicamente, lo va a emitir en papel, pero entonces no lo va a emitir electrónicamente. O uno o el otro. Bueno. Bueno, ahí lo importante son entonces las redes que pudieran armarse con los distintos registros, donde por ahí quizá cada registro estaría cargando esta información y esto, hablo de la cuestión técnica, ¿no? Por ahí existen entonces sistemas que están relacionados y que permiten quizás que la información se comunique de otra manera, porque por el momento seguimos en algunos casos esperando un papel o esperando que alguien traiga la fotocopia de una pero de hecho es lo que pasa en toda la administración pública, porque todas las dependencias, en mayor o menor medida, todas tienen su red, digamos, ¿no? Y son como si fueran pequeñas telarañas que flotan separadas. Y es tan simple como conectarlas, como creo que dice Claudio, ¿no? Y hay ya, hay gente que yo creo que he hablado con mucha gente que dice, no, pero necesitamos tener firma digital, si bien tenemos una ley de firma digital. Pero no es necesario tampoco, porque hoy por hoy, con todas las oposiciones y las protestas de los abogados, hay un sistema de notificación electrónica que depende de un sistema de validación de usuario, en definitiva. Y no es ni más ni menos que una versión distinta de la validación de usuario que existe en la banca electrónica, que nadie desconfía. Yo la uso y conozco gente que la usa y pone las manos en el fuego, que es segura y que no hay ningún problema. O sea que los electrónicos yo creo que están. Creo que es como dice Alejandro, que falta como un cambio de perspectiva, un cambio de enfoque, pensar un poco más en la celeridad, en la economía, en el beneficio que podría traer esto para la gente y principalmente para los que están trabajando en esto del día. Sí. A la larga el sistema va a prevalecer, se va a imponer necesariamente, no puede hoy entenderse que un documento con países y sistemas que ya lo han adelantado el registro y particularmente otros y algunos de ellos países que no están entre los más adelantados en términos generales en estos sistemas informáticos, como el caso de Nicaragua o de Uruguay, ya están emitiendo. No sé si el Uruguay ya no está emitiendo directamente la postilla electrónica. Y el caso de Bolivia, si mal no recuerdo, una reunión acá en Buenos Aires, donde también en una reunión del Mercosur y se trataron estos temas, también adelantó Bolivia que estaba examinando la implementación simultánea del registro y la postilla electrónica. Es decir, países, esto es el ejemplo de que no puede no avanzar. El hecho de que países muy adelantados, como algunos, como decíamos, Suiza, Francia, Italia, no estén todavía, en algún momento lo van a tener que hacer y tendrán todavía sus motivos, como lo tiene la Argentina, pero algunos de ellos, para establecer esta postilla electrónica. Pero no hay motivo para decir que en algún momento no vaya a ocurrir. La creación de un foro específico donde se trata cada 4 años este tema implica que hay ya mayoría de edad para el tema de la postilla electrónica, que llevó a crear un foro propio y que ahora va a continuar como tal hasta que más países se vayan sumando. Por otra parte, es un sistema que da mucha mayor seguridad. Este es el punto fundamental, da muchísima mayor seguridad. Y después el otro punto, yo diría, las dos cosas básicas son, o las tres cosas básicas son, en primer lugar, va a uniformando los mecanismos de, digamos, de seguridad en cuanto a la emisión de los países que trabajan con sistemas homogéneos. Es decir, la globalización, en la parte positiva, digamos, hace que en la medida que uno se suma a estos mecanismos, son lenguajes más entendibles, son lenguajes más comunes. Se estandariza, esa es la palabra. El otro punto importantísimo es que, y a mí no me cabe la menor duda, lo vuelvo a decir, es el de la seguridad jurídica. Nadie puede decir
que emitir un papelito con un sello y una firma, yo voy al kiosco de la esquina, saco una fotocopia, le pongo el sello de goma. Esto en ese dictamen, y luego en esta exposición, luego salió en la revista de la facultad Derecho al Día, donde se posiciona esta, y uno de los aspectos que se señaló como punto principal es una cuestión sobre la seguridad, que es un tema de muchísima voz. Y otro punto, que también creo que es mucho más, también uno de los puntos importantes, es el del libre acceso por el interesado o cualquiera para verificar el sitio. Pasan a toda la página, seguir el itinerario, hacer los deberes bien para que no haya errores, tener paciencia hasta lograr digamos, el vuelco de los datos correctos, y a mí no me falló nunca. Los casos que hice, que han sido, no todos, pero casi todos los que yo me tocó intervenir. Alejandro, te agradezco muchísimo. Claudia también, desde el CINTEC estamos nosotros siempre apoyando este tipo de iniciativas que son necesarias. Sabemos que hay tecnología disponible, yo recién mencionaba la banca electrónica, pero ni hablar de los sistemas que tiene la FIP, por ejemplo, de validación de usuarios, de ahí, es decir, ya está, no tiene mucha historia. Faltaría implementarlo y acomodarlo, pero no, ni siquiera yo diría que necesite un desarrollo económico acá importante como para poder tener ese andamiaje que se necesita para entrar en este circuito. Una de las cosas que a mí me parece que también creo que es positiva es que hay estados que son muy morosos, muy burocráticos, o por lo menos algunas áreas del estado. Por ejemplo, dicen que hoy la emisión de un documento nacional de identidad, el nuevo, parece en una forma que no es la común, la que estamos con función del Estado. Dicen que es notablemente eficiente, según tengo entendido. Yo acabo de solicitar en el Colegio de Abogados la actualización de mi documento, que es de los viejos, y me dijeron que en 15 días voy a tener sin más intervención. Bueno, en el colegio me resultó fácil, pero no tuve que ir a ningún lado. Afortunadamente estaba solo yo, me tomaron la foto, me tomaron los datos. Tiene una delegación, tiene una delegación de alguna persona. Entonces, claro, hay algunas áreas que están funcionando muy bien. Hay otras áreas que no funcionan tan bien o funcionan re bien. Todas estas cuestiones que en el ámbito académico, en el ámbito profesional, en el ámbito de los estudios jurídicos, en el ámbito de las entidades o asociaciones, que están contestes con la adaptación de sistemas modernos de trabajo, como es el de la postilla electrónica, tendrían, o sería conveniente que se sumaran para hacer algún tipo de lobby, de alguna medida en cualquier ámbito, para poder para tener en la agenda presente la necesaria implementación por la Argentina, que va a llevar su tiempo, de los registros y Yo me acuerdo que hace un tiempo, el año pasado, estuve, este año, me acuerdo, el doctor Lorenzetti dio en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en el Montevideo, una conferencia donde participaron varios, estaba también el juez, que ahora ya se jubiló, que es Carlos Molina Portela, y donde hizo toda esta cuestión de la cuestión de la informática y la tecnología, toda esta, digamos, adaptación de la Corte o del sistema del Poder Judicial ha incorporado para trabajar en información. Como que siempre que se pueda hay que ponerlo en la agenda. Bueno, Alejandro, le agradecemos muchísimo.